Me llamo Sofía Delgado y tengo 36 años. Hace 14 meses, estaba sentada en un pequeño despacho de abogados en Puebla, escuchando a un hombre que había conocido exactamente una vez leer en voz alta que el negocio de mis padres, el que yo había mantenido vivo en silencio durante 7 años, iba a quedarle a mi hermano menor. Cada comal, cada mesa, cada centímetro de esa polvorienta cocina que mis quincenas habían mantenido con la luz encendida. Mi madre me tomó de la mano mientras él leía. Me apretó los dedos como si estuviera orgullosa de mí. Pausa. Y cuando ella me escribió 3 semanas después, preguntando por qué el refrigerador grande todavía no estaba arreglado, mi respuesta tardó 8 segundos en escribirse, y me costó a la única familia que me quedaba. Lo que pasó después de eso deshizo a toda la familia, pedazo por pedazo, como un coche que se deja demasiado tiempo bajo la lluvia. Pero esto es lo que ninguno de ellos sabía. Yo había estado guardando todo, registro por registro, todo este tiempo. Bienvenidos donde los secretos familiares salen a la luz y la gente callada por fin encuentra su voz. Sírvanse su café y pónganse cómodos. Pero antes de entrarle a la historia, revisen si ya están suscritos al canal. Y cuéntenme en los comentarios, ¿desde dónde nos están viendo hoy? Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias. Esta empieza un martes por la mañana, en una fonda que olía a café quemado y a segundas oportunidades. Necesito regresar 7 años para explicar cómo terminé en ese despacho, porque nada de esto tiene sentido sin la fonda. Mis padres, Ramona y Manuel Delgado, abrieron el Café Delgado en la esquina de un terreno en Puebla, cuando yo todavía estaba en la secundaria. Nunca fue elegante. Mesas de fórmica roja, un menú de pizarrón, una campanita sobre la puerta que mi papá nunca arregló, aunque empezara a atorarse. Pero era suyo, y durante más de 20 años le dio de desayunar a medio barrio antes de que se fueran a trabajar. Soy gerente de proyectos en una constructora del centro. No es glamoroso, pero es estable, y se me dan bien los números, las hojas de cálculo, ese tipo de competencia callada que nadie nota hasta que algo se rompe. Mi hermano menor, Marco, es todo lo contrario. Marco es cálido, ruidoso, el tipo de persona hacia la que se inclina todo el cuarto. Siempre iba a ser alguien importante. Eso decían todos de él desde que tenía 7 años, incluida yo. Lo creí más tiempo que nadie. Marco intentó un negocio de food truck cuando tenía 29 años. Tacos gourmet, nada menos. Hablaba de eso como si fuera una religión. Cuando empezó a perder dinero, no vino conmigo. Yo era la que tenía la licenciatura en finanzas, sentada justo ahí en la cena de Navidad, sino que fue directo con mis papás. Y ellos, sin decirme una sola palabra, sacaron una segunda hipoteca sobre el edificio de la fonda para cubrir sus deudas. 42,000 pesos, que se fueron en un camión que vendió tacos en la Avenida Reforma durante 11 meses más antes de cerrar para siempre. Me enteré por accidente, como uno se entera de casi todo en las familias que no hablan. Estaba ayudando a mi papá a buscar en el archivero de la fonda un permiso sanitario viejo, y en vez de eso encontré los papeles del refinanciamiento. Préstamo nuevo. Pago más alto. Una fecha límite marcada con pluma roja que ya había pasado. Mi papá, de 69 años, un hombre que se había ganado la vida cocinando huevos toda su vida adulta, se sentó frente a mí en esa oficina apretada y me dijo que el banco quería 1,800 pesos al mes o iniciarían un proceso contra el edificio. No me estaba pidiendo ayuda. Solo estaba cansado, y yo estaba ahí, y jamás en mi vida he podido ver a mis padres ahogarse sin meterme al agua. Yo lo cubro unos meses, le dije, solo mientras se acomodan las cosas. 7 años después, seguía diciéndome esa misma frase cada mes, justo antes de que se hiciera la transferencia automática el día 5. Configuré el pago automático por la misma razón que imagino la configura la mayoría de la gente. No confiaba en mí misma para no dudar si tenía que apretar el botón a mano cada vez. Con los años, la cantidad fue subiendo. Yo pagué el seguro comercial de la fonda cuando la prima se disparó después de que una granizada agrietara el toldo. Pagué de mi bolsillo un compresor nuevo para el refrigerador grande cuando el viejo por fin se descompuso en julio, en pleno calor, porque la comida no espera a que a nadie se le recupere la cuenta de ahorros. Cubrí en silencio 2 veces la nómina durante los inviernos flojos para que los 3 empleados de mis papás siguieran cobrando a tiempo. Mi propia vida se fue encogiendo alrededor de todo esto de formas que no noté del todo hasta mucho después. Me quedé en el mismo departamento de un cuarto durante 9 años, mientras mis compañeros de trabajo, de mi edad,
compraban su primera casa. Manejaba un coche con más de 300,000 kilómetros porque cambiarlo se sentía como quitarle dinero de la boca a la fonda. Me perdí la despedida de soltera de mi mejor amiga en Cancún y le mandé una canasta de regalo en su lugar, y me decía a mí misma que no importaba, que la familia iba primero, que eso era simplemente lo que hacían las buenas hijas. Y cada domingo, sobre las enchiladas en la mesa de mis padres, mi mamá me preguntaba, con calidez genuina en la voz, si estaba logrando ahorrar algo para mí. Lo decía con cariño. Esa es la parte que todavía me duele. Nunca pareció conectar la pregunta con la respuesta que tenía sentada justo enfrente. Aún así, no fui ingenua con el arreglo, y quiero dejarlo claro. No soy tonta, piense lo que piense esta historia de mí. 2 veces, en esos 7 años, les pedí a mis papás que pusieran algo por escrito. Una simple nota que dijera que la fonda algún día sería mía, ya que era yo quien mantenía las puertas abiertas. Las 2 veces, mi mamá puso cara de herida, como si la hubiera acusado de algo. La fonda ya es tuya en espíritu, mija, me decía. ¿Para qué necesitamos papeles? Somos familia. Somos familia. Yo creía que esa frase tenía peso de verdad. Descubrí exactamente cuánto pesaba un martes por la mañana, en un despacho de abogados a 2 cuadras de la fonda, sentada frente a una mesa de juntas, frente a un extraño que sostenía una carpeta con toda la aritmética de mi vida adentro y ninguna mención de mi nombre. El abogado se llamaba Arturo Ibarra, un hombre de voz suave, ya en sus 60, que después supe que había redactado testamentos para la mitad de los dueños de negocios pequeños de esa zona. Mi mamá me había escrito la semana anterior. Necesitamos actualizar unos papeles, mi amor. ¿Puedes venir el martes a las 10? Y sentí ese mismo calorcito tonto de esperanza que imagino sienten la mayoría de los hijos ignorados cuando por fin, los están incluyendo en algo. Hasta llevé una carpeta propia esa mañana. 7 años de recibos, pólizas de seguro, facturas de reparaciones, todo organizado por colores, porque hay costumbres que uno no se quita ni diciéndose que no está armando un caso. Subí las escaleras al despacho de Ibarra ensayando cosas útiles que decir sobre el futuro del negocio. Después abrí la puerta y vi a Marco ya sentado ahí, con un saco que no le conocía, una taza de café enfrente que alguien le había servido antes de que yo llegara. A mí no me sirvieron ninguna. Mi mamá estaba sentada junto a él. Mi papá miraba por la ventana hacia el estacionamiento, como si le hubiera hecho algo personalmente. Sofía, dijo Arturo Ibarra, entrelazando las manos sobre una carpeta manila. Gracias por venir. Esto no va a ser fácil de escuchar. Ibarra lo leyó como quien lee un reporte del clima para una tormenta que, al parecer, le iba a caer a otro pueblo. Mis padres habían puesto el edificio de la fonda, el negocio mismo y lo que quedaba de sus ahorros en un fideicomiso revocable. Al fallecer ambos, el único beneficiario sería Marco Delgado. Después me miró por encima de los lentes y leyó la siguiente línea más despacio, como si entendiera exactamente lo que le iba a hacer al cuarto. En cuanto a su hija, Sofía Delgado, el fideicomiso no le hace ninguna asignación. Esto es intencional y no refleja el amor que le tenemos. No refleja el amor que le tenemos. Alguien se había tomado el tiempo de escribir esa frase. Alguien había creído que iba a ayudar. Ibarra explicó por qué me habían pedido estar presente, que cuando los padres dejan fuera por completo a un hijo, él recomienda decírselo cara a cara, en el cuarto, para que no haya sorpresas feas después. Eso evita que se impugne la herencia más adelante, dijo. Es la manera más amable de hacerlo. Asentí porque mi cuerpo siguió siendo educado mucho después de que el resto de mí ya se hubiera ido por esa ventana que tanto le interesaba a mi papá. Mi mamá estiró la mano y tomó la mía entre las suyas. Sus manos siempre estaban calientes, y me dijo, «Nada cambia, mi amor. Tú vas a seguir ayudándonos con todo. Así eres tú». Miré a mi papá. Todavía no me veía a los ojos. No es un hombre hecho para la confrontación. 40 años arreglando en silencio lo que fuera que estuviera roto frente a él, sin arreglar nunca lo único que de verdad importaba. Algo en su silencio me asustó más que la carpeta. Fue mi mamá, no Marco, quien me explicó el porqué, cuando finalmente encontré la voz para preguntar. Marco tiene que pensar en las niñas, dijo. Tú ya estás establecida, mija. Siempre has estado establecida. Establecida, como si fuera un diagnóstico. Como si que a uno le fuera bien con el dinero fuera una condición que le daba permiso a todos los demás de dejar de considerarte. Nunca más. Marco, por su parte,
Se recargó en su saco nuevo y dijo: «Puedes seguir viniendo a la comida del domingo, Sofía. Obviamente, obviamente». Recuerdo mirar alrededor de esa mesa como quien mira unos libros contables que no cuadran, buscando el único apunte que explicara todo el desbalance. Nunca lo encontré. Le agradecí a Ibarra su tiempo. Junté mi carpeta que nadie había pedido ver, y les dije que tenía una reunión con un cliente, lo cual hasta era cierto. Llegué casi hasta mi coche antes de escuchar la voz de mi papá detrás de mí, llamándome a través del estacionamiento. No debería haberse movido tan rápido. Le fallan las rodillas desde hace años. Y cuando me alcanzó tuvo que apoyar una mano en la cajuela del coche solo para recuperar el aliento. «Tu mamá ya se decidió», me dijo. Y una vez que hace eso, discutir con ella es como discutir con el clima. Esa fue toda la forma de su defensa. Miré a ese hombre cansado, decente y cobarde, y sentí amor y coraje sentados en la misma silla dentro de mi pecho, y entendí, por primera vez, que podían ocupar el mismo lugar sin anularse el uno al otro. Metió la mano al bolsillo del saco y me puso algo pequeño en la palma. La llave de repuesto de la puerta trasera de la fonda, la que había mandado sacar para mí cuando tenía 19 años, para que abriera los sábados antes de que empezaran las vacaciones. «Por si algún día necesitas un lugar tranquilo para pensar», dijo. Después su mirada pasó de mí hacia la ventana del despacho, le dio 2 palmaditas a la cajuela de mi coche, como si fuera un caballo, y se metió de nuevo. Me quedé sentada en el coche sosteniendo esa llave un buen rato antes de notar que mi celular se iluminaba a mi lado. Un recordatorio del banco. Próxima transferencia, 1,800 pesos en 4 días. Esa noche, de vuelta en mi departamento, hice lo que hago para vivir con cada cliente menos, al parecer conmigo misma, durante 7 años seguidos. Abrí mi aplicación del banco y saqué las cuentas de mi propia vida. Regresé por años de transferencias el día 5 de cada mes. 1,800 pesos, una y otra vez, pasando por cada aumento de sueldo, pasando por cada año en que me decía que empezaría a ahorrar el año siguiente. Sumando el seguro, el compresor, 2 inviernos de nómina cubierta, el total superaba los 98,000 pesos. De un lado de la balanza, casi 6 cifras de mi vida. Del otro lado, un documento de fideicomiso que decía: «No refleja el amor que le tenemos», y un saco que Marco ya se había comprado para un futuro que le pertenecía por completo a él. Mi pulgar se quedó suspendido sobre el botón de cancelar esa transferencia automática a las 11 de la noche. No lo presioné. He aprendido a nunca tomar una decisión de 6 cifras enojada y sola en la oscuridad. Puse el celular boca abajo y me fui a dormir. Y por la mañana ya no estaba enojada. Era algo peor para todos los involucrados. Era metódica. El sábado por la mañana, café, laptop, un bloc de notas. Hice una lista como si estuviera dando de baja a un cliente, porque en todos los sentidos que importaban, lo estaba haciendo. Punto 1. El préstamo del edificio de la fonda. En pago automático desde mi cuenta durante 7 años. Cancelado en menos de 1 minuto. El banco ni siquiera preguntó si estaba segura. Punto 2. La póliza de seguro comercial, programada para vencer al final de su periodo ya pagado, con el aviso dirigido directamente a la dirección de la fonda, en vez de a la mía. Punto 3. Una pequeña cuenta de ahorros que le había puesto de apodo Emergencias de la Fonda, 11,000 pesos que había juntado específicamente para el siguiente refrigerador. La siguiente gotera, la siguiente crisis. Le cambié el nombre y la fusioné de vuelta a mi propio fondo de retiro, donde debió haber estado desde un principio. No mandé ningún comunicado, ni discurso, ni ultimátum, ni mensaje largo que terminara en «espero que algún día lo entiendas». Ellos habían tomado su decisión en un despacho de abogados sin mí en el cuarto que importaba. Yo tomé la mía en mi mesa de cocina sin ellos. Y luego esperé. Durante un mes entero no pasó nada. Esa es la parte de esta historia que sigue sorprendiendo más a la gente, y sinceramente es la parte que más me dolió. Nadie llamó para preguntar cómo estaba después de esa reunión. Nadie me escribió para decir las palabras «eso debió ser duro de escuchar». Mi mamá me mandó exactamente 2 mensajes en todo ese mes. Una foto de las hijas de Marco en vestiditos de Pascua a juego, reenviada sin ningún comentario, y otra preguntándome si había visto la publicación de cumpleaños de una compañera de trabajo en redes sociales. Esa fue toda la cosecha de 30 días. Durante 7 años me había dicho a mí misma que mi familia solo estaba ocupada,
que aparecer en silencio era lo que en realidad significaba el amor de verdad. Ese mes silencioso hizo una auditoría más limpia de esa teoría que ninguna que yo hubiera podido hacer sola. Cada llamada que solía recibir de mis padres siempre había sido por algo. La renovación del seguro, el compresor descompuesto, lo que fuera que se venciera. Sin nada pendiente todavía, aparentemente, yo simplemente no existía. Y por debajo del dolor, se coló algo más de lo que no estoy orgullosa, y no voy a fingir que no sentí. Alivio. Volví al gimnasio. Empecé a cocinarme cenas de verdad, en vez de comer cereal parada sobre el fregadero a las 9 de la noche. Miré, por primera vez en años, anuncios de casas pequeñas con patio de verdad, y me permití desearlas por más de un minuto lleno de culpa. El seguro venció. El pago del préstamo llegó su fecha el día 5 y se quedó sin pagar. Nada. Se quedó sin pagar también el día 15. Después, una tarde gris de abril, mi celular vibró en mi escritorio en el trabajo, justo a la mitad de una revisión de presupuesto. Mamá. Vi la vista previa y sentí que toda la oficina se quedaba en silencio en mis oídos. El pago del préstamo no pasó. Habla al banco, por favor, sin saludo, sin ¿cómo estás? Después de 30 días de silencio, mi mamá había abierto su celular, encontrado mi nombre y escrito exactamente la frase que le mandarías a un empleado, no a una hija. Me quedé viendo ese mensaje un buen rato. Pensé en 98,000 pesos y 7 años y un documento de fideicomiso que no me había hecho ninguna asignación, intencionalmente. Y entonces escribí la única frase que se sentía verdadera, y dejé que fuera toda mi respuesta. Ya no es mi problema. Le di enviar, metí el celular en un cajón y terminé la revisión de presupuesto. Me temblaban las manos, pero casi nada. Tardó menos de 15 minutos en que el celular empezara a vibrar dentro de ese cajón, y casi no paró durante 3 días. Los mensajes llegaron por etapas, como llega el duelo cuando el duelo es sobre todo por un pago que no se hizo. Primero incredulidad. ¿Viste mi mensaje? Háblame. Después coraje. Esto no tiene nada de gracioso, Sofía. Después, esa noche, la línea para la que me había estado preparando sin saberlo. Después de todo lo que sacrificamos por criarte, así tratas a tu propio padre. Leí ese mensaje 2 veces, sentada en el piso de mi cocina, y me reí una sola vez. Un sonido seco y solitario, en mi departamento, que no se sintió mucho a risa. Contesté una llamada esa semana, porque era mi mamá, y porque 36 años de costumbre no se deshacen en un mes. Su voz sonaba tranquila y razonable, la voz que usa en la iglesia. La familia no lleva cuentas, mija, dijo. Miré por la ventana hacia el estacionamiento de abajo y le pregunté, con toda la delicadeza que pude, por qué el marcador solo mostraba lo que yo debía. Me dijo que hablaríamos cuando me calmara, lo cual me pareció interesante, ya que yo era la única de esa llamada que no había alzado la voz. Le dije buenas noches y colgué mientras ella seguía a media frase, como quien se sale de una junta que debió haber sido un correo. Después tomó una captura de pantalla de mi mensaje. Ya no es mi problema. Y la mandó al chat familiar de grupo, y la guerra que yo no había pensado empezar tuvo por fin su primer disparo. Para el domingo, mi tía Carmela, la hermana de mi mamá, ya había construido toda una versión de mí lista para distribución pública. Me llamó después de misa, estratégicamente, para tener testigos cerca que admiraran su paciencia. Voy a decir esto con cariño, Sofía, empezó. Y si algún día alguien te dice esa frase, prepárate, porque lo que sigue nunca lo es. La familia no es una transacción. Le dije, está bien, tía Carmela, a intervalos razonables, y la dejé hablar 11 minutos sobre el deber y la gratitud, y cómo desagradecida no era una palabra que quisiera usar, poniéndola de todos modos suavemente sobre la mesa, como un platillo tapado que nadie pidió. Para el lunes, ya me habían sacado en silencio del chat familiar. No me salí yo, me sacaron. Una prima de Guadalajara con la que no había hablado en 2 años me escribió. Me enteré de que cortaste a tus papás por dinero. ¡Wow! La historia que circulaba por mi familia era simple y limpia. Sofía la egoísta, cómodamente sentada, dejando que sus padres ya grandes perdieran su negocio por algún rencor sobre unos papeles. Nadie en esa versión mencionaba 7 años de pagos, porque nadie los había sabido nunca. Yo había querido que fuera así una vez,
por alguna idea sobre la dignidad. Ahora la invisibilidad de todo lo que había hecho era el argumento entero en mi contra. Una sola persona rompió el patrón. Mi tío Rafael, el hermano mayor de mi papá, mecánico jubilado que dice como 40 palabras al año, me escribió exactamente esto. Hay dos lados de todo techo, mija. Háblame cuando quieras. Me quedé con ese mensaje más tiempo del que quiero admitir. Después, un miércoles, Marco se apareció en mi oficina, con las llaves de su coche entre las dos manos como si no supiera qué más hacer con ellas. Sé razonable, empezó, sin saludar. Son solo unos pagos mientras las cosas se acomodan. Sabes que te voy a responder eventualmente. Le pregunté qué exactamente había pensado hasta ahora en cuanto a un plan, y resultó que lo que había pensado era que yo eventualmente volvería a pagar, como siempre lo había hecho. Y después, porque Marco jamás en su vida ha podido contenerse, me contó el resto. Él y su esposa Jimena ya habían dado un enganche por una casa más grande al otro lado de la ciudad, contando, en sus propias palabras, con cómo estaban las cosas ahora con el fideicomiso. Nuestros padres seguían vivos, desayunando cada mañana en la fonda que técnicamente todavía era suya. Y su hijo ya había empezado a gastarse una herencia de un negocio en el que dos personas vivas seguían trabajando todos los días. «Haces que todo suene tan feo», me dijo Marco, cuando se lo señalé claramente. «Hago que las cosas suenen como lo que son», le dije. «Es un regalo y una maldición». Me fui a casa esa noche y me quedé parada en la barra de mi cocina un buen rato, mirando mi llavero. La llave de repuesto de la fonda seguía ahí, gastada de tantos años en mi bolsillo. La saqué del anillo. Los llaveros siempre se resisten un poco, y la dejé caer en el cajón de las cosas sueltas. A la mañana siguiente, llamó mi papá. Mi papá no llama. Hay un puesto de tacos cerca de la ferretería vieja en la calle 5 de Mayo y me pidió que nos viéramos ahí a las 11, solo nosotros dos. Fui manejando esperando más de las mismas excusas sobre el clima. En cambio, me contó una historia que jamás había escuchado en 36 años. Cuando su propia mamá se enfermó, me dijo, fue Rafael, su hermano, quien se mudó a cuidarla durante 3 años, noches, medicinas, todo, mientras los demás hermanos mandaban tarjetas y se mantenían lejos. Cuando ella murió, lo poco que dejó fue para la hermana que más lo necesitaba, y nadie jamás le agradeció a Rafael un solo día de eso. Algo se apagó en tu tío después de eso, dijo mi papá. Decidió que la máquina simplemente estaba hecha así, y que el único error había sido esperar algo a cambio. Me quedé pensando en eso un buen rato. Mi papá no había estado pagando una deuda con su hermano al quedarse callado todos esos años. Me había estado reasignando ese mismo silencio a mí, con intereses. Eso no disculpaba nada de lo que había pasado en ese despacho de abogados. Pero lo explicaba todo, y he aprendido que ambas cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Después estiró la mano rasposa sobre la mía y dijo, «Lo voy a arreglar. Dame un tiempo». Cuando se levantó para irse, tuvo que apoyarse en la mesa 2 veces antes de que sus piernas aceptaran moverse. Llegó y se fue del verano, y la fonda hizo lo que hacen los negocios en mora, eventualmente. A través de Rafael, porque para entonces me enteraba de todo por él, supe que el banco había mandado un aviso formal. Mi mamá le dijo al resto de la familia que el banco simplemente había cometido un error, y que pronto se resolvería. Nadie en esa familia, al parecer, había escuchado hablar antes de un error de 5,000 pesos, pero por un rato le creyeron de todos modos, porque creerle era más fácil que hacer las cuentas. Después, un martes por la tarde de septiembre, yo estaba en una junta con un cliente cuando sonó mi celular. Era el número de mi mamá, y su voz ya no tenía nada de su calma de iglesia. «Es tu papá, el Hospital Santa María. Ven ahora». Estuve en mi coche y en la carretera en menos de 10 minutos, y les diré honestamente lo que me sorprendió en ese trayecto con las luces intermitentes puestas. No pensé en la fonda ni una sola vez. No pensé en el fideicomiso, ni en los pagos faltantes, ni en los 98,000 pesos. Había dejado de pagar las cuentas de mis papás, y eso me había costado mi lugar en la mesa de esa familia. Pero nunca, ni un solo día, había dejado de ser su hija, y la distancia entre esos dos hechos era toda la guerra que había estado peleando sin entenderla del todo. Mi papá se había desplomado esa mañana en la fonda, parado frente al comal como lo había hecho durante 40 años. «Un infarto», dijo el médico de urgencias.
no masivo, pero serio, y su corazón claramente llevaba tiempo bajo mucha presión antes de por fin hablar. La sala de espera afuera de terapia intensiva era pura luz fluorescente y café de máquina. Mi mamá bajó del elevador y me encontró ya sentada ahí, y vi cómo su cara hacía una terrible operación aritmética. Alivio, después algo parecido a la culpa. Después, casi de inmediato, otra vez la cuenta pendiente. ¿Trajiste tu tarjeta por si piden un depósito para el cuarto?, me preguntó, antes de preguntarme cómo estaba yo. Me quedé muy quieta. Solo a mí misma, dije. Es lo único que me queda para traer. Me senté junto a la cama de mi papá casi toda esa noche, sosteniéndole la mano con cuidado alrededor del suero, hasta que el sol salió gris sobre el estacionamiento del hospital. Cerca del amanecer, abrió los ojos y me jaló lo suficientemente cerca como para que tuviera que poner el oído casi contra su boca para captar las palabras. «Tú nunca fuiste la cuenta, Sofía», dijo. Eso fue en lo que gastó sus fuerzas. No una disculpa. Ni una sola palabra sobre el fideicomiso, ni la fonda, ni nada de eso. Tú nunca fuiste la cuenta. Después su mano se aflojó en la mía, y el monitor siguió marcando un ritmo más estable en su propio horario privado. Salió adelante esa noche, aunque los médicos fueron cuidadosos con sus palabras sobre lo que seguía. Horarios reducidos, una dieta estricta, nada de estar parado 12 horas al día frente al comal. Nunca tuvo el poco tiempo que me había prometido en ese puesto de tacos. Lo que fuera que estuviera planeando arreglar se quedó sin terminar. Una herramienta abandonada a medio trabajo sobre la mesa de trabajo. 3 semanas después, en su casa, descansando exactamente de la forma en que no debía estar descansando porque todavía había una fonda que atender y ya nadie dispuesto a atenderla, su corazón finalmente perdió el argumento que llevaba años sosteniendo. Murió mientras dormía, y la enfermera que nos llamó dijo que había sido en paz. He decidido creerle. Lo enterramos un sábado luminoso e injusto. La reunión después fue en el salón parroquial. Charolas de aluminio con enchiladas, café aguado, 30 parientes balanceando platos de cartón sobre las rodillas. Yo me movía entre la gente rellenando la jarra de café, porque las manos ocupadas no tiemblan, y mi tía Carmela, recién salida de un elogio genuinamente hermoso, no pudo resistirse a un público por mucho tiempo. Se paró en medio del salón, alzó la voz lo justo para que se oyera, y le dijo a un semicírculo de primos. Algunas estuvimos aquí para Manuel todos los días. Algunas solo aparecen cuando hay una cámara encima. 30 caras hicieron la cuenta y llegaron a mí. Dejé la jarra de café despacio sobre la mesa. La miré desde el otro lado del salón y dije, exactamente al volumen de una cuchara contra un plato. Pregúntenle a mi mamá para qué fue en realidad la segunda hipoteca de la fonda hace 7 años. Eso es todo lo que voy a decir. Después volví a levantar la jarra y seguí sirviendo, y el salón hizo el sonido de una respiración contenida, porque a la mitad de ellos nunca les habían mencionado las palabras segunda hipoteca, pegadas a esa fonda en toda su vida. Mi tío Rafael me encontró afuera, en las escaleras de la iglesia, 10 minutos después. ¿Qué hipoteca, Sofía?, preguntó, tranquilo y directo, como pregunta todo. Así que le conté, todo, con la voz plana que uso para los resultados de auditoría, porque esa voz nunca me ha fallado. El food truck de Marco. Los 42,000 pesos, 7 años, 98,000 pesos en pagos, seguros y reparaciones, todo documentado, todo ahí en la pantalla de mi celular que giré hacia él sin decir una sola palabra más. Rafael se quedó viendo esa pantalla un buen rato. Pasó 40 años encontrando el punto exacto donde un circuito fallaba en silencio, y vi que encontró este también. Pagaste para mantener el techo sobre la cabeza de la misma gente que te sacó de debajo de él, dijo. Después me devolvió el celular como si fuera una prueba, porque para entonces lo era, y caminó directo, pasando de largo las enchiladas, a buscar a mi mamá. Lo curioso de una historia familiar construida sobre una versión cómoda de los hechos es que sobrevive justo hasta que alguien revisa los papeles. Y resultó que mi familia tenía exactamente a una persona calificada para eso. Mi prima Elena trabaja en investigación de títulos de propiedad en una inmobiliaria. Le tomó un descanso de comida sacar el registro público de la segunda hipoteca de la fonda, la fecha, el monto, toda la forma del asunto, y publicarlo en el chat familiar del que ya no formaba parte, sin ningún comentario. Rafael me contó que el chat se quedó callado un día entero después de eso, lo cual, en mi familia, es casi una crisis constitucional.
Después empezaron las preguntas, y ninguna iba dirigida ya hacia mí. Carmela intentó sostener su postura por un rato. Fue una inversión en la familia, decía. No era asunto de nadie. Sofía estaba torciendo la historia para hacerse la víctima. Pero cada defensa sonaba peor que la anterior, como suele pasar una vez que los números están ahí, a la vista, para que cualquiera los sume. Poco a poco, tía por tía, primo por primo, mi familia hizo algo que sinceramente ya había dejado de esperar. Se dio la vuelta. La prima de Guadalajara me mandó un párrafo de disculpa que leí 3 veces. Jimena, la esposa de Marco, con quien casi no había hablado en años, me escribió tarde una noche. No sabía que eran 42,000 pesos. Él me dijo que había sido un favorcito hace años. Lo siento, Sofía. La vindicación, aprendí ese otoño, sabe mucho a café frío. Necesaria, un poco amarga, y nada parecida a como se ve en las películas, porque tener la razón no paga ni una sola cuenta. Para noviembre, el banco ya se había quedado sin paciencia con los pagos faltantes y había iniciado el proceso formal de embargo hipotecario sobre el edificio de la fonda. Estas cosas en México avanzan lentas y llenas de papeleo por los juzgados, pero una máquina que avanza despacio sigue siendo una máquina que avanza. Mi mamá probó todas las salidas que se le ocurrieron. Pedir prestado a la familia ya no funcionaba, no después de que los registros de Elena dieran la vuelta. Vender el edificio antes de que fuera a remate no era algo que mi mamá se permitiera hacer. Es el lugar de tu papá, le dijo a Rafael. No voy a dejar que unos extraños lo manejen, prefiriendo aparentemente a los extraños que eventualmente mandaría el juzgado. Marco, por su parte, tenía sus propios problemas para entonces. El enganche de esa casa más grande se había perdido, y las tarjetas de crédito en las que se había apoyado mientras esperaba un futuro estructurado que ya no existía, habían empezado a llamarle como llaman los bancos. Al principio con cortesía, después sin parar. Jimena se llevó a sus hijas a la casa de su mamá por un tiempo, para pensar, me dijo. Ni una sola persona, en todas esas semanas de apuros y culpas, me llamó nunca para decir la palabra perdón, no directamente. Se organizaron para encontrar el dinero. Nadie nunca se organizó para la disculpa. Rafael me lo confirmó porque se lo pregunté directamente, y Rafael no suaviza nada, que es precisamente por lo que le creo. Así que cuando el despacho del abogado del banco por fin llamó en enero, ofreciendo una última oportunidad de reinstalar el préstamo antes del remate judicial, yo ya sabía 2 cosas de entrada. Ya no les quedaban salidas, y yo era la última puerta que seguía en pie. Nos reunimos otra vez en el despacho de Arturo Ibarra. Mismo edificio, misma mesa de juntas. Juro que el mismo olor a café quemado en el pasillo. Mi mamá sentada ahí con su abrigo bueno. Carmela, contenida de una forma que nunca antes le había visto. Marco, más flaco, sin el saco esta vez. Ibarra lo explicó con claridad. Como cónyuge sobreviviente, mi mamá tenía plena facultad para modificar su parte del fideicomiso por sí sola. Si yo pagaba los atrasos y los gastos, poco menos de 15,000 pesos, el préstamo se reinstalaría, el embargo se cancelaría y la fonda se salvaría. Y a cambio, mi mamá firmaría una modificación, ya redactada y guardada en una carpeta frente a Ibarra, nombrándome a mí como única heredera. Estiró la mano por encima de la mesa y tomó la mía entre las 2 suyas, cálida como siempre, y dijo la misma frase exacta del día en que me habían borrado, ofrecida ahora como consuelo. ¿Ves? Siempre iba a ser tuya, mija. Nada cambia. Nada cambia. Sentí que esas palabras aterrizaban en un lugar frío y muy claro dentro de mí. Todos en esa mesa creían que estaban viendo una reconciliación. Yo era la única que todavía podía ver la etiqueta de precio colgando de todo eso. Les dije que necesitaba 24 horas, y manejé a mi casa a pensarlo de la única forma que sé. 2 columnas en un bloc de notas, como hago con cada decisión imposible de un cliente. Excepto que esta vez la clienta era yo. Columna A. Aceptar el trato. Recuperar la fonda, la que mi papá construyó con sus propias manos. La mesa donde hacía la tarea todas las tardes después de la escuela. La barra donde me enseñó a romper un huevo con una sola mano cuando tenía 9 años. Recuperar a mi mamá, de 68 años, la única que me queda, tomándome la mano otra vez sobre una mesa. 15,000 pesos. Los tenía, guardados. El enganche que apenas había empezado a juntar para una casa propia. Una transferencia, y me convertía en la hija que salvó la fonda de la familia. Columna B.
alejarme, quedarme con el dinero, perder el edificio para siempre, y muy probablemente perder también a mi mamá, esta vez de forma definitiva. Me quedé mirando esas dos columnas hasta pasada la medianoche, y algo que mi trabajo me ha enseñado por fin dio frutos de una forma que la escuela nunca prometió. Cada línea en la columna A era un sustantivo: fonda, barra, mesa, madre. Cada línea en la columna B era un hecho: 7 años, 98,000 pesos, un fideicomiso que me borró a propósito, un mes de silencio seguido de una cuenta mandada por mensaje de texto. Sustantivos contra hechos. Los sustantivos eran hermosos. Ese es todo su trabajo. Y los quería tanto que de verdad me dolía el estómago. Pero sentada ahí con mi propia letra frente a mí, entendí algo. El trato nunca me había estado ofreciendo la fonda en realidad. Me había estado ofreciendo reinstalarme, la hija de la chequera, de vuelta en su viejo asiento, 15,000 por adelantado y 1,800 al mes para siempre, perdonada exactamente mientras siguiera siendo útil. El mismo producto. Empaque nuevo. Cerré la libreta y en vez de irme a dormir, manejé hasta la fonda a la 1 de la mañana, hasta la única puerta para la que todavía tenía llave, en el cajón de las cosas sueltas. La cocina olía exactamente como siempre había olido. Grasa vieja y café y azulejo frío. No había vuelto a entrar desde antes del funeral. Encontré el apagador que mi papá jamás cambió, y ahí, sobre la barra de preparación al fondo, había algo que nunca había visto. Un letrero de madera tallado a mano, a medio terminar, lijado por un lado, las letras marcadas a lápiz y solo parcialmente cortadas. SOFIA, decía, con su letra cuadrada y temblorosa, las letras cada vez menos firmes hacia el final, donde sus manos ya debían haber empezado a fallarle. Había estado tallando un letrero para un restaurante mío, en sus últimos meses, con un corazón que ya le fallaba escalón por escalón, y nunca me lo había mencionado. Me senté despacio en su banquito de siempre, y entendí, por fin, lo que en realidad había querido decir: lo voy a arreglar. No una firma. No una modificación. Permiso, para querer algo que fuera mío, y no suyo, y no de la fonda en absoluto. Lloré en ese cuarto de atrás como se llora cuando nadie te puede oír, la manga contra la boca, sentada en el aserrín a las 2 de la mañana. Después paré, porque él hubiera querido que revisara la ensambladura, y lo hice, y por supuesto estaba limpia y bien hecha, como todo lo que él construyó alguna vez con sus manos. La tarde siguiente, volví al despacho de Ibarra y puse un sobre la mesa. Mi mamá lo abrió con una expresión suave y esperanzada ya formándose, y sacó una sola hoja impresa y una llavecita de latón. La hoja era un estado de cuenta que yo misma había armado la noche anterior. Cada transferencia, 7 años de ellas, con fecha y sumadas, 98,000 pesos alineados en una columna, y al final, donde normalmente va un saldo, solo 3 palabras escritas a máquina: pagado en su totalidad. La llave era la de repuesto de la fonda, retirada de mi llavero desde la primavera. No voy a reinstalar el préstamo, le dije, manteniendo la voz al nivel que uso para guiar a un cliente a través de un número difícil. No voy a firmar la modificación. Hoy no me estás vendiendo una fonda, mamá. Me estás vendiendo de vuelta mi lugar en la mesa de esta familia por 1,800 pesos al mes por el resto de mi vida. Ya pagué 7 años por una silla que nadie nunca me guardó de verdad. El municipio remató la fonda 6 semanas después. Yo no fui. Rafael sí, por algo así como el sentido de que un delgado debía ser testigo, y me llamó después desde su camioneta. Tardó menos de 15 minutos. Un hombre con una carpeta llena de direcciones de otras personas la compró por 2/3 de lo que valía, y eso fue todo. Mi mamá se mudó a un pequeño departamento para personas mayores del otro lado de la ciudad esa primavera. Manejé yo misma el camión de mudanza, en mis propios términos. Ayudo con las cajas, ayudo con el papeleo, aparezco los domingos por un café que dura exactamente 1 hora. Lo que ya no hago, y lo que me he prometido nunca volver a hacer, es pagar su amor en abonos. Nunca me ha dicho la palabra perdón, y he dejado de esperarla, de la misma forma en que uno eventualmente deja de esperar un cheque, que ya sabe que le escribieron mal. Ese letrero a medio terminar se vino a mi casa también, envuelto en cobijas de mudanza en la parte de atrás del mismo camión. Lijé yo misma las letras que faltaban durante 3 fines de semana en mi cochera nueva,
En la casita azul de buenos cimientos y ventana de cocina que da al poniente, la que compré esa misma primavera, mis finanzas, según la gestora del crédito, el expediente más limpio que había visto en todo el año. Me reí de eso más de lo que el chiste en realidad merecía. El letrero cuelga hoy sobre mi propia estufa. No es un restaurante. Es solo mi cocina, en mi casa, comprada con dinero que finalmente, después de 7 años, empezó a fluir hacia mi propia vida en vez de alejarse de ella. Algunas noches todavía lloro por todo esto en la regadera. La fonda, mi papá, las manos cálidas de mi mamá sobre esa mesa de juntas. He decidido que es solo el último de los viejos pagos terminando de acreditarse. Si hay algo que toda esta historia me enseñó, es esto. Alejarte de una deuda que nunca fue tuya, en realidad no es abandonar a tu familia. Es el primer pago que haces por tu propia vida. Esa es mi historia. 7 años de transferencias, un mensaje de mi mamá, una respuesta honesta y un letrero de madera que mi papá nunca terminó. Así que lo terminé yo. Si alguien en tu vida trata tu amor como una factura, tienes permiso de cerrar la cuenta. Si les gustó esta historia, denle suscribirse y cuéntenme en los comentarios qué parte les llegó más. Y no olviden hacerse miembros para tener acceso a videos exclusivos que no publicamos en ningún otro lado. Ahí nos vemos.